y llegas al final de eso, ¿no? Las pérdidas de rozamiento dependen de la velocidad de x al cuadrado y la función. Al final todo esto es para explicar esto acá, que las pérdidas mecánicas por fricción están en función de ¿qué? De la velocidad media del pistón al cuadrado. Ya, justamente solamente es para interpretar eso de ahí. Toda esta demostración, no toda esta demostración de acá es justamente para llegar a esta conclusión final. Ya que fíjate, mira acá, cómo está la velocidad media del pistón al cuadrado. ¿Por qué la velocidad media del pistón está al cuadrado? Por justamente que la velocidad angular está elevado al cuadrado, ¿no? Y eso tiene que ver con la fuerza, ¿ya? Porque la aceleración y tiene que estar en relación a la velocidad angular al cuadrado, ¿no? De ahí sale, m al cuadrado, y al final llegamos a esto, a esta expresión de acá, ¿no? La presión media por fricción está en función de una expresión que está elevado al cuadrado. Lo demás que son variables, longitud, presión media indicada, coeficiente de fricción y la velocidad al cuadrado, ¿ya? Por eso, cuando más rápido va el motor, las pérdidas por fricción se incrementan muchísimo más, justamente por ese término, ¿ya? ¿Cómo disminuimos las pérdidas de rozamiento? Ven acá, esto es el árbol de levas, ¿no? Aquí está el árbol de levas. En este caso, ¿cómo está funcionando? Estamos viendo un balancín, ¿no? Estamos viendo un balancín que está acá. Este es el balancín y aquí está el rodamiento. Es una manera, como les comenté hace un rato, de disminuir la fricción. Cuando no usan balancines, que usan de frente al buzo, ¿no? Acá hay como un buzo y el buzo empuja el pistón hacia abajo, no el pistón, claro, la válvula hacia abajo, ¿ya? Las maneras de disminuir el rozamiento es mejorar la calidad del aceite, ya un aceite de buena calidad, aligerar las piezas que no sean muy pesadas para evitar que se centrifuguen, porque cuando se centrifugan eso genera más presión, ¿no? Aumento de juego, pistón, cilindro y cojinete. Bueno, este tema del aumento de juego no es tan recomendable, ¿no? Porque ese aumento de juego puede generar ¿qué cosa? Que se generen pérdidas de blow by más adelante. Utilización de rodamientos o cojinetes de rodadura en los apoyos de los árboles de levas, como este caso, ¿no? Utilizar un cojinete o en este caso un rodamiento. Pistones de falda corta. Eso es para este pistón de falda corta. La falda es esto de acá. ¿Ven esto de acá que está al costado del pistón? Eso se llama la falda. Si esto lo disminuyes, ¿qué haces? Haces que la pieza se aligere. Pero, ¿para qué la falda? La falda ayuda a disipar calor. Ya, o sea, por un lado está bien y por otro lado no está bien, ¿no? Entonces, como que sí y no. Mejorar el mecanizado. Esto es el tema de la rugosidad, se refiere al mecanizado, disminuir el número de segmentos y tensiones radiales. Bueno, ahora estamos entrando a lo que son pérdidas de bombeo. Ya hemos visto lo que es fricción, ahora entramos en lo que es bombeo. Se define como el trabajo mecánico realizado por el pistón contra los gases durante el proceso de admisión y escape, es decir, energía consumida para realizar el proceso de renovación de la carga. A eso se refiere, ¿no? Porque para succionar el aire necesitas generar un vacío. Ese vacío es energía que se genera en el pistón, ¿no? Y para botar los gases de escape necesitas empujar los gases de escape. Entonces también es un trabajo requerido. Este es parte del diagrama indicado. Este lazo que está en la parte inferior es pérdidas de bombeo. Ahora, el ciclo del motor o el ciclo, ¿a qué le llamamos ciclo? En esto, ¿al lazo de arriba, al lazo de abajo o a la suma de ambos? A lo que está arriba nomás, porque lo que está abajo, ese sería el ciclo de bombeo se puede decir que es el ciclo de bombeo. Recuerden que los ciclos no se cruzan. Como no se cruzan, entonces este es un ciclo donde está el trabajo indicado y esto de acá sería otro ciclo, ¿no? Ciclo de las pérdidas de bombeo. Entonces esto de acá es las pérdidas de bombeo y esto de acá sería el trabajo indicado. El punto de cruce en ese caso sería cuando se renueva la carga. Claro, sería la renovación de la carga. ¿Ya? Ahora, en un motor, normalmente, por ejemplo, en este motor se ven dos ciclos: ciclo de las pérdidas de bombeo y ciclo del trabajo, propiamente dicho. ¿En qué momento, quién da este trabajo que está aquí? Este ciclo que está acá, ¿quién lo da? Este mismo ciclo no, lo da otro pistón, ¿no? Otro pistón. Si son dos pistones, los dos pistones están en contrafase,
Mientras un pistón está succionando el aire, el otro pistón está generando potencia, ¿no? Entonces ahí se compensa. En el caso de que por lado B fuera solamente un cilindro, entonces, ¿de dónde sacarías energía para esto? De la inercia, ¿no? De la volante, de los cigüeñales que han almacenado energía. Esa sería la única razón o la única manera de generar este trabajo que está acá, ¿ya? Pero en cambio que son 2, 3, 4 cilindros, entonces los otros cilindros justamente ayudan a llenar este ciclo que está aquí, ¿no? A completar el ciclo de admisión y escape. Ya, muy bien, son 2 ciclos. Lo que está acá abajo es el pérdidas de bombeo. Estas pérdidas de bombeo pueden ser positivas, neutras y negativas, ¿no? Normalmente son negativas. ¿Cuándo es positivo? Cuando es sobrealimentado, ¿no? Y la presión de admisión es muchísimo más grande que la energía que necesita para botar los gases de escape. Ya, entonces esta curva ya no iría así, sino vendría hacia abajo y luego subiría, ¿no? Así sería. Viene por acá, ven el punto rojo, vendría por aquí, en vez de irse para abajo, ahora sería hacia arriba. Eso es cuando las pérdidas de bombeo serían positivas. Cuando es sobrealimentado y la presión de admisión es muchísimo más grande. ¿Cuándo es nulo? ¿Cuándo no hay pérdida de bombeo? Cuando no existe este lazo. ¿En qué ciclo no existe este lazo? 2 tiempos, ¿ya? Solo en 2 tiempos no existe este lazo. Cuando no existe el lazo es pérdidas de bombeo nulas. Ahora, por ahí alguna vez escuché un comentario, ¿no? Pero si lo que admite es igual a lo que expulsa, entonces se hace cero. No, pero ese es un caso ya demasiado ideal, ¿no? No existe. ¿Ya? Entonces, simplemente, cuando es un motor de 4 tiempos, las pérdidas de bombeo son positivas o negativas. Cuando es un motor de 2 tiempos, simplemente las pérdidas de bombeo no existen. ¿Ya? Eso es parte de la teoría. Pérdidas de la carga durante el sistema de admisión, contrapresión de escape, diagrama de distribución del motor, geometría de los colectores, sintonización y regulación de la carga mecha. Estos son los factores que disminuyen las pérdidas de bombeo, ¿no? Pérdidas de carga durante el sistema de admisión, contrapresión de escape, diagrama de distribución del motor, geometría de colectores de sincronización. ¿A qué se refiere la geometría de colectores de sincronización? Hay un detalle, ¿no? Cuando admites el aire, se cierran las válvulas, ¿no? Se cierran, se abren, se cierran, se abren, ¿no? Y se genera como una onda, ¿cierto? Una onda como que una onda de aire que está entrando en ondas, ¿no? O sea, no es constante lo que entra el aire, porque se cierra la válvula de admisión y se abre. Se cierra, eso genera pulsos de flujos de aire. Hay un caso en el cual si ese pulso tú lo sincronizas, puedes hacer de que a ver, recordad, ¿saben qué es el golpe de ariete? Ya, es cuando cierras la válvula, ¿no? Y se genera una onda, y esa onda puede regresar, ¿cierto? Sí. Se genera una onda y regresa. Ya, lo mismo está acá. Esa onda, cuando tú cierras, se genera una onda que regresa, y esa onda vuelve a regresar a la admisión de aire, o sea, a la válvula de admisión. Entonces, si tú sincronizas esa frecuencia, tú puedes hacer de que tengas una energía extra debido a la onda, ¿no? De esa manera, disminuyes las pérdidas de bombeo, ¿ya? O sea, un armónico. Claro, que entre en frecuencia, ¿no? Que entre en resonancia. Ah, ya. Eso es lo que se está buscando ahí. Por eso hay una longitud del colector de aire, hay una longitud óptima, ¿ya? Que también se calcula. Vías para reducir la presión de las pérdidas de bombeo: aumentar el área del pistón de la válvula de admisión de escape. Aumentando la válvula de paso de las válvulas de admisión y de escape, ¿qué haces? Reduces las pérdidas de bombeo. ¿Por qué reduces las pérdidas de bombeo? Porque como tienes menos restricción, el aire entra más libremente, ¿no? Conductos de admisión y escape sintonizados con el diagrama de distribución. Eso se llama BBT, válvulas variables. Una solución en MECH que operan bajas cargas o parciales, mayores pérdidas de bombeo, es la desactivación de cilindros interrumpidos en la inyección de combustible. ¿Entienden esto lo que dice acá? La desactivación de cilindros interrumpiendo la inyección de combustible. ¿Qué es lo que pasa? Si es un motor de 4 tiempos, no, de 4 cilindros, y estás a carga parcial, ¿dónde va el polo económico del motor? A torques altos, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Cuando el torque está bajo, la carga está baja, te alejas más del polo económico y hace que la eficiencia del motor baje, ¿no?
Ya, entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? En vez de trabajar con 4 cilindros, ahora trabajas con 3. Entonces, los 3 cilindros tienen que elevar su torque para que la potencia no varíe, ¿cierto? Entonces, estás más cerca al polo económico. Es lo que dice acá. Desactivación de cilindros interrumpiendo la inyección de combustible. Así fuerzas a los otros 3 cilindros a que trabajen a mayor potencia y eso hace que las pérdidas de bombeo disminuyan. Ya, disminuyen. Con lo que es necesario aumentar la carga de... Ahora, ¿cómo disminuye las pérdidas de bombeo? Porque si bien está cerca del polo económico, pero ¿cómo disminuye las pérdidas de bombeo? Si es un motor Mech, entonces la válvula mariposa tiene que abrirse más. Y si la válvula mariposa se abre, significa que el aire entra más libremente. No hay esa caída de presión en la válvula mariposa. A eso va lo que está en rojo, ¿no? La explicación de lo que está en rojo justamente va dirigido a eso. ¿Ya? Bueno, adecuar el diagrama de distribución en función al grado de carga y régimen a través del sistema de distribución variable. Esto se llama válvulas variables. ¿Ya? Si el motor está yendo a mucha RPM, la válvula variable, las válvulas de admisión y escape varían el ángulo, ¿ya? Para que haya una mejor renovación de la carga. ¿Ya? Hay un número específico de cilindros para poder trabajar como para compensar los tiempos que tiene cada uno de los cilindros. ¿Cuál te refieres a la explicación esta? Sí. No, claro, o sea, tendría que haber mínimo 2 cilindros, porque si habría uno no funcionaría, al menos tendría que haber 2. Porque esto todo es mecánico, ¿no? Es electrónico, algo. Esto es electrónico, todo es electrónico. Sí, todo es electrónico, porque la distribución de válvulas variables también es electrónico, ¿ya? ¿A qué se refiere a válvulas variables? O sea, hay un ángulo de apertura y de cierre, ¿cierto? Sí. Ya y eso lo conecta aquí en el árbol de levas. El árbol de levas, como está girando constantemente, abre y cierra en un ángulo fijo. Pero hay una manera en la cual tú puedes modificar ese ángulo. Puede ser de que haya otro juego de árbol de levas y mediante un fluido hidráulico muevas el árbol de levas y cambies ya el ángulo. Y otro puede ser por un método ya con un servomotor, ¿no? Y le colocas un motor eléctrico el cual te mueva, ¿no? Pero ya se han dado cuenta que es otra tecnología, ya no es lo que se ve en el laboratorio, no el árbol de levas fijo, sino ya tendrías que aumentarle otros componentes electrónicos, ¿no? Los cuales te controlen ese ángulo de admisión y cierre de válvulas de escape, ángulo de apertura y cierre de válvulas de admisión y escape. Ya, eso se llama sistema de distribución variable, que hay muchos vehículos hoy en día ya lo tienen. Ya, si van, no sé, pues a una concesionaria y ves una camioneta, de pronto si tiene sistema de válvulas variables, es muy probable que te diga que ya los tiene. O sea, ya no es algo nuevo, eso ya es algo que ya se está utilizando bastante tiempo. La distribución variable mediante actuadores hidráulicos, eléctricos, neumáticos para facilitar el ciclo Atkinson como método de reducción de pérdidas de bombeo, ¿no? Bueno, esto más que todo el ciclo Atkinson no es para pérdida de bombeo, más que todo es utilizado para evitar el autoencendido. Inyección directa de combustible por indirecta, ¿no? Prescindir de la estrangulación como método de control de grado de carga. Este tema de inyección directa va relacionado mucho con la desactivación de cilindros, ¿ya? Inyección, ¿qué es el método de inyección directa? No, esta inyección directa es algo diferente. Inyección directa de combustible. ¿Qué es lo que pasa? Hay un nuevo sistema, el cual ahora pero solo funciona con motores de inyección directa, el cual la válvula de admisión ya no se juega mucho con la válvula mariposa, ¿ya? Sino en vez de usar válvula mariposa, ahora tu válvula mariposa es la válvula de admisión de aire, ¿ya? ¿A dónde voy? Voy a lo siguiente. Vamos a borrar esto. Este es tu motor, ¿no? Tu cilindro. Aquí está la válvula. Este es un motor Mech. Entonces, el motor Mech, ¿de dónde sale? Acá hay una válvula mariposa. Esta válvula mariposa, cuando está abierto completamente, ¿qué pasa? Entra todo el aire. Y si entra todo el aire, estás inyectando todo el combustible posible, ¿ya? Entonces tienes buena potencia. Cuando la válvula mariposa está cerrada parcialmente, como está en este caso, entonces acá hay una caída de presión. Esa caída de presión, ¿quién lo sacrifica o quién lo compensa? El pistón, ¿no? Al bajar, cuando el pistón está bajando, esa caída de presión le cuesta, es una restricción. Entonces eso aumenta las pérdidas de bombeo. Entonces,
¿Qué es lo que se trata de hacer? Prescindir de esto ya no usarlo, que ya no hay esa válvula mariposa. Entonces, ¿cómo controlas? Con la válvula de admisión. O sea, cuando quieres cargas parciales, la válvula de admisión no se abre todo, se abre parcialmente. Cuando está a plena carga, se abre todo. Entonces tú ya controlas con la válvula de admisión y te olvidas. Eso hace que las pérdidas de bombeo no bajen a cero, pero sí bajen completo. Tengan su... bajen en cierto grado, ¿no? O sea, si tus pérdidas así eran, ahora con este nuevo sistema tus pérdidas van a ser algo así. Van a disminuir. Y todo esto es disminución de las pérdidas de bombeo. ¿Ya? Pero solamente jugando con la válvula de admisión. Eso se logra con motores de inyección directa, ¿no? Y es un sistema un poco más complejo, te has dado cuenta. Ahora, tienes que controlar para cada potencia, para cada carga, la válvula de admisión, ¿no? Entonces se hace más complejo el sistema. Eso ya es completamente electrónico, ¿no? Bueno, eso va a ser referencia, ese comentario. ¿Alguna duda? Pérdidas de accionamientos auxiliares. ¿Qué eran las pérdidas de accionamientos auxiliares? Todos los componentes que están alrededor del eje cigüeñal, nada más. Turbocompresor no son pérdidas de elementos auxiliares, el turbocompresor es turbocompresor, ¿no? No es nada. Son debido a la potencia para accionar los diversos dispositivos auxiliares del motor. El tipo de cantidad de dispositivos auxiliares varía según la aplicación específica del motor. Pérdidas mecánicas originadas por el accionamiento de bomba de inyección de combustible en un mes de 2 litros. Acá vemos, ¿no?, las pérdidas medias por elementos auxiliares. Mientras aumenta la carga, mientras aumenta las RPM, los elementos auxiliares también aumentan sus pérdidas. ¿Ya? ¿Es lógico? Es muy lógico. ¿Qué es lo que pasa? Si tú aumentas las RPM, ¿qué ocurre? Se mueve más rápido el eje cigüeñal, ¿no? Y si se mueve más rápido el eje cigüeñal, se mueven todos los elementos más rápido también, ¿no? Y al moverse más rápido, ¿qué pasa? Aumenta la energía requerida, ¿no?, por cada elemento. Si bien aumentan las pérdidas mecánicas, ¿ya?, de elementos auxiliares al aumentar las RPM, en el globo, o sea, en el globo total, no significa que las pérdidas mecánicas aumenten en comparación a toda la energía del motor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien estás aumentando las RPM, ¿qué pasa cuando aumentas las RPM? Estás inyectando más combustible. Y si estás inyectando más combustible, puede ser que más bien te estés acercando al polo económico, donde las pérdidas mecánicas en el globo no son tan... Bueno, en el globo disminuirían, o sea, la eficiencia mecánica disminuiría, ¿no? Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? No significa que porque aumentes RPM, está bien, ya las pérdidas mecánicas aumentan, pero eso no significa que la eficiencia mecánica disminuya, ¿no? Puede ser que aumente si estás acercándote al polo económico, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta a esto? El polo económico. Pérdidas mecánicas para accionamientos de ventilador en un match. Esto es para el ventilador, ¿no? En un match, bueno, es de esperarse, ¿no? Cualquier elemento auxiliar, o así la RPM va a aumentar, no va a incrementarse. Esto solamente es comparación, ventilador con embrague hidráulico, un ventilador convencional, ¿no? El embrague hidráulico ayuda a disminuir las pérdidas mecánicas. En otras palabras, mejorar los elementos auxiliares, o utilizar elementos auxiliares los cuales sean mejores, hacen de que las pérdidas mecánicas disminuyan, ¿no? Las bombas de combustible están siempre accionadas al motor. Están siempre conectadas al motor. O sea, la bomba de combustible siempre está accionada al motor acá. No, la bomba de combustible, es más, en muchos motores es independiente, ¿no? La bomba de combustible va sumergida en el tanque de combustible y de ahí tú trasladas el combustible. Con la batería, ¿no? Claro, y eso funciona con la batería, ¿no? Eso, ¿qué ventaja te da? Que la bomba solamente te va a trabajar de acuerdo a la potencia o al combustible que tú requieras, ¿no? En lo mínimo posible, ¿no? Eso es, por ejemplo, a eso va esta gráfica de ahí, ¿no? De acuerdo al sistema que tú utilizas, tú puedes disminuir las pérdidas de elementos auxiliares. Existen varios procedimientos para determinar las pérdidas mecánicas. Son muchos, ¿no? Son muchos los procedimientos. Ojo, cuando estamos en ralentí, las pérdidas mecánicas no es la potencia indicada. Recuerden, la potencia indicada queda igual. Era la energía del motor menos calor del refrigerante, menos la entalpía de gases, menos todas las pérdidas sin involucrar las pérdidas mecánicas, ¿ya? Por eso hay otros métodos para determinar las pérdidas mecánicas.
Uno de los métodos es método de desaceleración libre, método de Williams, método de Raster, método de Bunsen, método de diagrama indicado, y otro que son relaciones semiempíricas. Este es el método de desaceleración libre. Estos dos métodos, el de desaceleración libre y el de arrastre, son a motor apagado. ¿Ya? ¿Qué significa motor apagado? Que tú el motor lo enciendes, lo dejas lo dejas en su nivel de funcionamiento, lo apagas el motor y mediante otro sistema determinas las pérdidas mecánicas. ¿Ya? Entonces, cuando tú apagas el motor, ¿de qué te olvidas? Te olvidas del calor del refrigerante, te olvidas de la entalpía de gases. ¿De qué también te olvidas cuando el motor está apagado? De algunas, ¿no? Pérdidas de hidrocarburos quemados, algunos que están aquí. ¿Ya? Pero igual no es muy exacto también, aún así no es muy exacto. Entonces, el primer método es desaceleración libre. ¿Qué significa desaceleración libre? Que al motor tú le conectas una volante. ¿Ya? El motor lo dejas a plena carga, lo apagas el motor, ¿y qué va a pasar? Se va a comenzar a frenar, ¿no? Pero se va a frenar por sí mismo, por las pérdidas mecánicas del mismo motor y también por la volante. ¿Ya? Entonces, de eso trata esto. ¿Tú puedes tener el momento de inercia del motor? No, no es tan fácil, no puedes tener el momento de inercia del motor. Por eso se coloca una volante. ¿Ya? Entonces, ahí armas tu sistema de ecuaciones, ¿no? Este es con la desaceleración sin la volante, la desaceleración con la volante. Dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelves y ¿qué te sale? El momento sin utilizar la volante. Y aquí está. No, sin saber el momento de inercia del motor. Aquí está solamente en función de ¿qué? De la desaceleración sin la volante y la desaceleración con la volante y ¿cómo se llama esto acá? El momento de inercia de la volante. ¿Ya? Entonces no necesitas saber el momento de inercia del motor. Con que coloques una volante, tú puedes determinar el torque, ¿no? Volante es esto, o sea, este es el motor. Acá le tienes que colocar una volante conectada. Una volante es como un Cilindro. una volante, cilindro. un disco pesado. Ah, bueno. Un disco pesado. Que ya tienes Ese se llama medido. volante. Este es el motor Ya tienes medido. y conectado a un volante. El motor lo llevas a las condiciones de trabajo, lo apagas el motor y ves cuánto tiempo se desacelera, ¿no? Desaceleras el tiempo que se desacelera. Para ganar dinero. Un experimento es con la volante y el otro experimento es sin la volante. Vas a tener que cosa dos desaceleraciones, ¿ya? Y dos momentos. Entonces, ¿eso de dónde sale? Dos ecuaciones incógnitas, se resuelve el problema, ¿no? Y ya queda, ¿no? Es el momento. Y de esa manera determinas las pérdidas mecánicas, ¿ya? ¿Hay alguna observación en ese método? Sí, hay una observación. ¿Cuál es la observación? Que cuando el motor no está encendido, hay parámetros los cuales no estás considerando. Por ejemplo, la presión dentro de la cámara de combustión. No estás considerando eso. ¿Ya? Esos son parámetros los cuales no estás considerando porque el motor está apagado. Este es el gráfico, ¿no? Lo enciendes el motor, lo apagas y bien, se viene acá. Y esta curva de acá, ¿a qué cree que se puede ver? Es por el cambio de fuerza, ¿no? Porque de la nada se encendió y ya se frenó de la nada. ¿Sí? Por eso cae hasta el fondo y luego regresa a su punto óptimo. ¿Ya? El otro método es el método Williams. ¿Ya? Este método es a motor encendido. Creo que vamos a pasarnos. Pasemos al método Williams después. Ya, método de arrastre. Este método de arrastre es el método, pero con el motor apagado también. ¿En qué consiste? El motor tú lo llevas a trabajar a las condiciones de trabajo, lo apagas el motor y lo conectas a un grupo, a una máquina eléctrica, a un generador en este caso. ¿Ya? Y ves cuánto es la potencia que te está dando al generador el motor, hasta que se frene. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué sería? Las pérdidas, la potencia de pérdidas mecánicas del motor. ¿Ya? Este método es un poco más, tiene sus ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? De que tú puedes... no, miento, no es así. El método es en que el motor lo dejas a plena carga, ya lo apagas, agarras un motor eléctrico y el motor eléctrico lo haces funcionar. Y ves cuánta potencia necesita el motor eléctrico para hacer mover al motor térmico. ¿Ya? Justamente viene por este caso, acá me di cuenta, ¿no? Lo que pasa con este método es lo siguiente.
que tú puedes utilizar, que tú puedes no considerar ciertos elementos. Por ejemplo, la bomba. Tú desacoplas la bomba o desacoplas, no sé, algún elemento auxiliar y lo haces mover el motor eléctrico. Cuando el motor eléctrico comienza a funcionar, entonces tú puedes prescindir de ciertos elementos, los cuales tú puedes saber, ¿no?, cómo va funcionando la bomba, cómo va funcionando el árbol de levas, ¿no? Y de esa manera tú determinas si está funcionando bien o tiene muchas pérdidas. Entonces este es el método más utilizado, ¿ya? Más que el de la volante, el método de arrastre es el más utilizado, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió el método de arrastre? ¿Está claro? Profe, respecto al anterior, ¿no pueden desconectar también la bomba, el alternador? No, porque el otro sí, el motor lo tienes que encenderlo a su punto de operación, lo apagas el motor y el motor luego solito está operando. Pero no, tú no puedes llevar el motor al punto de operación sin la bomba, pues, ¿no? Tiene que estar la bomba operando. ¿Y acá cómo lo desconectan? Acá, es que lo que pasa, tú lo llevas el motor al punto de operación, el motor está caliente, pero y ahí lo desconectas. Ya el motor no tiene que estar moviéndose. El motor lo llevas al punto de operación, el motor lo apagas, desconectas la pieza, lo acoplas al motor eléctrico y el motor eléctrico que funciona. Y el motor eléctrico te va a generar una potencia para mover este motor. Entonces de ahí tú sacas las pérdidas. Ahora, la pregunta más bien ahí sería, ¿por qué lo llevas el motor a las condiciones de trabajo? O sea, presión y temperatura de trabajo. Justamente tiene que ver porque el motor funciona a esa temperatura. Entonces ahí es donde tú deberías ver las pérdidas mecánicas. Porque si no, solamente lo trabajarías a motor que esté frío, ¿no? Entonces no habría problema. Pero lo ideal es llevarlo a las condiciones de trabajo. O sea, a la temperatura de trabajo. Ya, a eso se refiere lo que son pérdidas mecánicas, método de arrastre. ¿Ya? Oye, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se han confundido? ¿Sí? Ya, ok. Vamos acá. Ahora vamos a regresar al motor ya encendido. Ya, estos ensayos ya son con el motor que está encendido. O sea, no necesitamos apagar el motor. El primer ensayo es el método William. El método William es un método que tiene que ver con la relación directa del consumo de combustible. ¿Ya? Es un método muy utilizado, es muy fácil de entenderlo, ¿ya? Pero este método solamente funciona ¿para qué? Para motores MEC, ¿ya? Motores diésel. No funciona para los motores escritos por chispa. Un motor MEC, ¿cómo funciona la potencia del motor MEC? ¿Hay válvula mariposa en el motor MEC? No hay válvula mariposa, ¿cierto? No hay válvula mariposa. Como no hay válvula mariposa, el aire que ingresa a la cámara es máximo, todo lo que puede entrar. Entonces, ¿de qué depende la potencia del motor MEC? De la inyección de combustible. De la inyección de combustible. Por eso su dosado relativo es variable. ¿Ya? Entonces, hay una relación casi directa entre la masa de combustible y la potencia del motor. ¿Ya? Más potencia, más combustible. Algo casi directo. ¿Ya? Por eso se genera esta curva de aquí. Ya se genera esta curva. Ya se genera esta curva. Es una curva, una recta, ¿no? Por ejemplo, trabajas a 1000 RPM. A 1000 RPM, si tú quieres más torque, ¿qué haces? Más combustible. ¿Quieres más torque? Más combustible, ¿no? Y se hace una tendencia casi lineal. ¿Ya? Mientras va aumentando los RPM, la curva va subiendo, sí, pero es casi lineal. Cuando tú aumentas mucha RPM o mucha carga, a veces la curva se pone así como está acá, se curvea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto solamente se ve en motores sobrealimentados. Cuando el motor es sobrealimentado, el turbo hace de que ya sea el motor tan eficiente de que esta tendencia lineal ya no es tan lineal, ¿ya? Bueno, sería más que todo cóncava hacia abajo. Ya se volvería, no cóncava hacia arriba, se vuelve cóncava hacia abajo. Ya cuando es un motor sobrealimentado. A bajas cargas, a muy bajas cargas, la curva se vuelve así, ¿no? O sea, a muy bajas cargas, la curva debería volverse así, más o menos. Así. ¿Ya? Y a muy altas cargas la curva debería volverse así. ¿Ya? Esto se debe a las pérdidas de bombeo y esto de acá se debe a la sobrealimentación del motor. ¿Ya? Cuando el turbo es ya muy eficiente, se genera esta curva. Entonces, ¿dónde debería ser el ensayo? A valores casi medios. ¿Ya? Ahí es donde se debería trabajar. ¿Por qué los motores Mesh no utilizamos método William? ¿Tienen alguna idea? La admisión del aire es variable con la válvula. Claro, este es el problema en los motores Mesh. Esta válvula hace de que las pérdidas de bombeo influencien en las pérdidas mecánicas, lo cual no tengas esta tendencia lineal. Tienes una curva más bien ahí. Y no se puede aplicar el método William. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el método William?
consiste en lo siguiente. Tienes tu tendencia lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes acá? Cuando no hay torque, por ejemplo, a 2000 km RPM, cuando no hay torque, está consumiendo combustible, sí tiene que consumir combustible el motor, ¿no? Para que sobreviva. Entonces, ¿qué haces? Le trazas una recta y más o menos acá, ¿qué te da? Las pérdidas mecánicas del motor, ¿ya? O sea, es un método extrapolando las líneas, ¿no? Hay que sacar la ecuación de esta recta, lo extrapolas cuando la masa es cero, entonces, cuando te sale acá, las pérdidas mecánicas. O sea, ¿qué significaría esto? Este punto sería cuando el motor no consume masa de combustible, o sea, motor apagado sería, ¿no? Si el motor estaría apagado, tú tendrías que agarrar con el eje cigüeñal y tendrías que moverlo manualmente, ¿no? Ya, este punto de acá hace referencia a eso. ¿Ya? Hace referencia a eso de ahí. ¿Y eso qué es? Las pérdidas mecánicas. Eso simplemente se refiere. ¿Ya? Entonces, regresando al punto acá, ¿no? Masa de combustible, ¿no? Es la ecuación lineal. No hago mucho caso a la ecuación. Esto de acá, ¿cómo lo armarías? ¿Cómo armarías la ecuación de esta recta? 2 puntos de paso. 2 puntos de paso y la ecuación de la recta está hecha. En el laboratorio, ¿cómo armas esta recta? Tienes que tener muchos puntos. ¿Qué haces? Tendencia lineal con el Excel y ya está. ¿Ya? Intersección con el eje X. Y cuando vale 0, intersección con el eje X, ya está. Esas serían tus pérdidas mecánicas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda respecto al método William? ¿Está claro? Ahí atrás, ¿sí? Ya, este es el método William, ¿no? Bueno, acá hay diferentes curvas, ¿no? Es para 5 motores. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo cambia cada motor sus pérdidas mecánicas, ¿no? Motor 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿A qué se debe estas pérdidas mecánicas, la variación de un motor a otro? Debe a la tecnología del motor, ¿ya? A la tecnología del motor, a cómo está diseñado el motor, etc. El método rastreo ya lo hemos visto. Este es el método rastreo. Bueno, este es un banco de ensayos para el método de arrastre. Bueno, y sigue el método de rastreo, ¿no? Bueno, ya otro método se llama el método Morse, ¿ya? El método Morse es un método indirecto, ¿ya? ¿De qué trata? Tú, por ejemplo, tienes un motor de 4 cilindros. ¿Qué haces? Le quitas, anulas un cilindro. Ya tienes 4 cilindros, anulas uno. Si anulas un cilindro, ¿qué va a pasar con los otros 3 cilindros? Van a tener que funcionar, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué va a pasar con el cilindro que has apagado? Va a estar moviéndose. Pero ¿quién lo mueve? Los otros 3 cilindros. Entonces, al mover ese cilindro que está apagado, ¿qué estás haciendo? Estás Sobrecargando. Claro, estás agarrando las pérdidas mecánicas de ese cilindro. Ya, entonces, así haces, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de acá es para 3 cilindros. Cortas el cilindro número 1, entonces ¿qué vas a tener? Potencia del cilindro número 2 más potencia del cilindro número 3 menos las pérdidas mecánicas del cilindro número 1. Ya, otra vez, potencia efectiva, otra potencia efectiva. Ahora cortando el cilindro número 2, ¿qué vas a tener? Potencia del cilindro 1 más potencia del cilindro 3 y que le quitas las pérdidas mecánicas del cilindro 2. Y así haces con el tercer cilindro. Al final, ¿qué vas a encontrar? Este de acá, pérdidas mecánicas de cilindro 1 más cilindro 2 más cilindro 3, ¿qué te va a dar? La sumatoria de las 3 pérdidas, potencia de pérdidas mecánicas. ¿Ya? Esto pasa al lado izquierdo, la suma de esto pasa al lado izquierdo, potencia efectiva 1, 2, 3, ¿hacia dónde pasa? Pasa al lado derecho. Entonces esta sería la sumatoria de pérdidas, porque pasa con signo contrario, negativo por eso, y Z-1 por potencia efectiva. ¿Ya? Entonces, la Z-1 por potencia efectiva menos la sumatoria de potencias cortando cada cilindro, ¿qué te va a dar? Las pérdidas mecánicas. Ya es una simple ecuación. ¿Cómo lo demuestras? Fácil, ¿no? Sumas, pues, ¿no? ¿Cuánto sale acá? A ver, tienes acá P1, potencia cilindro 1, 2 veces potencia cilindro 1, 2 veces potencia cilindro 2 y 2 veces potencia cilindro 3. ¿Cómo debería ser? No debería ser por 2, debería ser por 1. Por eso se pone Z-1, número de cilindros por 1. Porque si tú le aumentas un cilindro más, la ecuación se va a volverse se va a aumentar una ecuación más. Entonces al final, cuando se aumenta una ecuación más, sin importar el número de cilindros, tienes que restarle en 1. ¿Ya? Lo pueden ir demostrando, ¿no? Como quien juega. Es solamente sumar y restar, no se complica.
Ese es el método Morse. ¿Hay algún inconveniente con este método? Sí. Cambiar algunas condiciones operativas al desactivar los cilindros, por ejemplo, presión en el cilindro desactivado, el motor deberá tener estabilizada la temperatura del refrigerante de aceite. Si el motor es turboalimentado, también se altera el trabajo del grupo de sobrealimentación, ¿no? O sea, el hecho de que cortes ciertos cilindros hace de que el motor no te demuestre cómo estaría trabajando con los 4 cilindros. A eso va a referir la explicación esta de acá. ¿Ya? Miren esta curva. ¿Ya? La curva de arriba, ¿qué te da a entender? Cuando los 4 cilindros están encendidos, ¿no? ¿Cierto? Y la curva en morado, ¿qué te da a entender? Cuando solamente 3 cilindros están encendidos. ¿Cómo se ve? Las curvas se ven más pronunciadas, ¿no? Ya, eso te me da a entender un comentario. Un motor, cuando tiene más cilindros, ¿vibra más o vibra menos? Vibra menos, ¿no? ¿Por qué? Porque se amortiguan, pues, ¿no? Las ondas se amortiguan y generarías una onda así como esta acá en verde. Cuando un motor tiene menos cilindros, vibra más. Ese es un problema de los motores que tienen pocos cilindros. ¿Recuerdan que les comenté que la tendencia hoy en día, cuál es? Que los motores sean más pequeños. Cuando el motor es más pequeño, un motor de 4 cilindros se vuelve un motor de 3 cilindros. El motor de 3 cilindros genera una vibración como esta de acá, ¿no? Y como tiene mayor vibración, ¿cómo se mitiga esto? Ya hay tecnologías actuales, ¿no? De las marcas que cómo hacen mecanismos, generan contrapesos o algún tema, algún mecanismo fuera de la cámara de combustión, lo cual amortigua estas vibraciones, ¿no? Porque un motor de 3 cilindros, encender un motor de 3 cilindros, encender un motor de 4, se nota la diferencia, se nota cómo vibra, ¿ya? Entonces eso puede repercutir negativamente en algunos elementos del motor, pero hoy en día ya se está viendo la manera de mitigar ese problema, ¿ya? Bueno, ese es un comentario que sale a partir del método Morse, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con las peras mecánicas, ¿no? Sino en peras mecánicas lo que te dicen, ¿no? Si tú le quitas un cilindro, ¿qué pasa? Hay más vibraciones, el turbo no funciona adecuadamente, el refrigerante tampoco no funciona adecuadamente, etcétera, ¿no? Este es el método diagrama indicado. Este es el método es el método ideal, ¿ya? El más preciso de todos. ¿Por qué es el método más preciso el diagrama indicado? Porque dibujas el diagrama indicado del motor. Dibujas dibujas el diagrama indicado dentro del motor y ese diagrama indicado ya es lo más preciso que puedes tener, ¿no? ¿Por qué? Si tú tienes el diagrama indicado, ¿qué tienes? La potencia indicada. Tienes la potencia efectiva, entonces pérdidas mecánicas. Es el proceso o es el método más preciso que existe. Pero para lograr el diagrama indicado, ¿qué necesitas? Ya, bueno, necesitas hacerle un agujero. ¿Por qué un agujero? Porque necesitas medir la presión instantánea. Entonces le haces un agujero al motor, mides la presión instantánea, pero también necesitas otro parámetro. Bueno, para que te salga el diagrama PV, ¿no? Para que te salga el diagrama PV, ¿no? Tienes que hacer la presión, volumen, ¿no? Para que te salga el diagrama PV, ¿qué necesitas? Necesitas presión instantánea y también necesitas volumen instantáneo. Pero el volumen instantáneo está en función de ¿qué? Del ángulo de giro cigüeñal. Por eso hay otro gráfico, ¿no? Hay otro gráfico que es así: presión versus ángulo de giro cigüeñal. De este gráfico sale este gráfico, ¿ya? Entonces necesitamos ¿qué cosa? Perforar el motor, meterle un sensor de presión piezoeléctrico de alta frecuencia. Bueno, sacas la presión en un ángulo instantáneo. Este ángulo de acá, bueno, aquí estaría el cero, ¿no? Esto de acá lo llevas a volumen desplazado y te va a salir este gráfico de aquí, ¿ya? Y con eso, ¿qué tienes? La potencia indicada. Si tú tienes la potencia indicada, ¿qué tienes por ende? Y la potencia efectiva tienes las peras mecánicas. Es el proceso más efectivo de todos. Recuerdan los 3 procesos, ¿no? ¿Cuáles hemos visto? El método de arrastre y el método de desaceleración. Esos 2 métodos son motor apagado. Como el motor está apagado, hay muchas peras las cuales no se consideran: presión de la cámara, temperatura de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, los otros 3 métodos que son con el motor encendido, Williams, Morse y este de acá,
El Williams tiene el problema de que es un método muy indirecto. Ya es muy indirecto y es muy aproximado. El método Morse, el problema es de que tienes que estar cancelando cilindros y eso también te trae problemas. Y el método, y luego el otro método del motor encendido es el método diagrama indicador, que es el más preciso de todos. ¿Ya? Es el más preciso y el cual se debería usar, pero es el más impráctico, porque no vas a perforar el motor solamente para hacer pérdidas mecánicas, no tiene sentido. Normalmente el motor lo perforamos para hallar otro tipo de investigaciones, ¿no? Pero no para hallar solo pérdidas mecánicas. ¿Ya? Se puede sacar muchas otras cosas viendo el diagrama indicado. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Para volver a explicar un poco de potencia, giro, Potencia versus ángulo de giro cigüeñal. cómo lleva el diagrama indicado. No es tan complicado, mira, vas a ver. Este es tu cilindro. Este es tu cilindro, aquí está tu pistón. Aquí está tu eje cigüeñal. ¿Ya? Imagínate que el pistón está acá, ¿no? Este es el ángulo phi, el ángulo de rotación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú obtienes con un sensor de presión aquí, con un sensor de presión, y el ángulo de giro cigüeñal, acá sería 0 grados. Para cada ángulo, por ejemplo, 0 grados sería el punto Morse superior, estaría acá, ¿cierto? ¿No? La combustión puede ser antes de 0 grados, puede ser acá. Entonces vas a tener una curva así. Una curva así vas a tener, ¿no? Esa sería tu curva. Y este sería sin combustión. Este sería con combustión, sin combustión. ¿Cómo logro esta curva? Leyendo cada ángulo de giro, cada grado, y por cada grado obtienes la presión correspondiente. Y así armas esa curva que está ahí. ¿Ya? Ahora, recuerda que el volumen desplazado está en función de ¿qué? Del ángulo de giro, la longitud de la biela, la longitud de la manivela. Bueno, y el diámetro, ¿no? El diámetro y el desplazamiento. Bueno, ¿cómo se llama? Está en función de todo esto. Entonces, eso de aquí es constante, esto de aquí es constante, esto de aquí es constante. ¿Qué es lo único que varía en el volumen desplazado? El ángulo de giro. Entonces, dependiendo del ángulo de giro, tú puedes determinar qué cosa. El diagrama presión, volumen, dependiendo del ángulo de giro. ¿Ya? Por eso es muy importante saber la ecuación de volumen desplazado. Porque con la ecuación de volumen desplazado, tú puedes determinar el volumen instantáneo. Ya, pues ¿cómo sacas el trabajo indicado? ¿Ya? Con eso sacas el trabajo indicado. Muy bien, es un método complejo y que requiere instrumentación muy precisa para cara e intrusiva, ¿no? ¿Cuánto cuesta más o menos un ABL Indicro, ¿no? De sensor para determinar todo eso? Cuesta más de 100.000 soles, creo, si no me equivoco. Cuesta un montón de dinero, ¿no? Entonces, no vas a invertir tanto dinero para hacer esto, ¿no? Solamente para pérdidas mecánicas. Esto se hace para usar otras cosas, ¿no? Otros parámetros para sacar. Mejor, ¿cuál es un método más fácil, más rápido? Por ejemplo, del motor, ¿no? O sea, tienes un motor eléctrico, tienes tu motor térmico. El motor eléctrico que haces, lo haces prender y haces que gire el motor térmico y ves cuánta potencia gasta el motor eléctrico, ¿no? Eso te va a salir mucho más barato que esto, ¿no? Solamente para sacar un parámetro, un indicativo. No tiene mucho sentido gastar tanto para un indicativo. Hay muchas maneras diferentes para hallarlo. Esta es una comparación entre el método Morse y el diagrama indicado. El método Morse es un método muy cercano, ¿no? Pero mira cuánto es la incertidumbre del método Morse, ¿no? Es bien grande la incertidumbre. No, es bien grande. La incertidumbre de cuánto es más grande, muy grande, ¿no? La incertidumbre. O sea, por eso son métodos aproximados. Aproximados, pero ya te sirve para tomar alguna decisión adelante, ¿no? Y para finalizar, el método semiempírico. El método semiempírico tiene que ver con ecuaciones. Esto depende de cada motor. Ya esto solamente para cada motor es un método muy ambicioso, ya muy ambicioso para llegar a ciertos parámetros. Y esto depende de las ecuaciones del motor, ¿no? Velocidad, presión, etc. Acá hay una relación, ¿no? Entre el método pérdidas del método Williams, ¿no? Es distribución de pérdidas de fricción obtenidas a partir del modelo matemático y propuestas por el método Williams, ¿no? El método Williams y el otro es el método matemático. Para
entender lo que es el método matemático, como les comento una vez más, depende mucho de la geometría del motor, del fabricante, de cómo han diseñado y todo eso. O es un método muy ambicioso para utilizarlo como pérdidas mecánicas, pero existe, por eso se les explica, ¿no? Existe el método semi-empírico. Acá tenemos otra gráfica, comparación entre pérdidas mecánicas, derivadas experimentales y los valores correspondientes a resultados del modelo lineal de William, ¿no? Método William. Entonces acá vemos algunos que son experimentales, ¿no? ¿Cuáles? A ver, a baja carga, ¿no? A baja carga, mediana carga, alta carga, ¿ya? Y William es el verde y el otro color rosa, verde, ¿no? Entonces el método William es aproximado, ¿no? Te das cuenta que está por ahí, no te da un valor exacto, pero está por ahí, ¿no? En algunos lados va muy abajo, en otros lados va muy arriba. ¿A qué se debe eso del método William? ¿Por qué no es tan exacto como que quisiéramos? Porque es un método muy aproximado, ¿ya? Es un método muy aproximado. Con el método William, ¿qué estás diciendo? Que a 2000 RPM, sin importar el torque, las pérdidas mecánicas van a ser las mismas. Pero nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque si tú lo metes en torque hay más presión dentro de la cámara y por ende debería haber más pérdidas mecánicas. Por eso es un método muy aproximado, ¿ya? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta esta parte, chicos? ¿Cuántos métodos hemos visto? 6. 2 métodos con el motor apagado. ¿Cuáles son? Desaceleración y arrastre. Y 3 métodos con el motor encendido. William, Morse y el diagrama indicado. Y otro método que no tiene que ver con el motor, sino ya tiene que ver con ecuaciones, el método empírico. En los exámenes, ¿qué método viene? Normalmente el método William, ¿ya? Porque es un método fácil de determinar solamente del diagrama de, utilizando el diagrama de las curvas características. ¿Ya? Usando las curvas características como método William tú lo puedes determinar rápido. ¿Ya? ¿Cómo haces? Es simple, ¿no? Tienes tu curva característica así, ¿no? Se te da, ¿no? Una curva característica, tienes acá N, torque, ¿ya? Plena carga, y aquí están tus isocurvas, ¿no? Bueno, no sale así, sale así. Si tú quieres en el polo económico, allá las pérdidas mecánicas en el polo económico, ¿qué harías? Traes una recta a una RPM, ¿qué coges? Los torques, ¿no? Torque 1, torque 2, torque 3, torque 4. ¿Ves? Coges los torques y ¿qué deberías formar? Una curva así, ¿no? Con el consumo específico de combustible y parámetros del motor como volumen desplazado, ¿no? Y todo lo demás, tú puedes determinar qué cosa acá. La masa de combustible, armas qué cosa, tu línea de torques, hallas esto de acá, bueno, puede ser con presión o con potencia, armas tu línea, esta, extrapolas, haces con la calculadora puedes hacer, ¿no? Eso, una correlación lineal y hallas acá las pérdidas mecánicas, ¿ves? Así de simple, solamente coges los puntos. Ya, eso es lo que normalmente siempre se pide, ¿no? Cuando se te da un diagrama, se te da una curva característica y con esa curva característica tú puedes determinar las pérdidas mecánicas. Si tú tienes las pérdidas mecánicas, también puedes tener, ¿qué cosa? La potencia indicada, ¿ya? Con las pérdidas mecánicas siempre se me puso como el eje de la... Sí, para el método Williams. Es un método muy aproximado, pero ya al menos ya te da algo. Y en el caso en el que nos toque un motor mesh, ¿qué método? Ah, no se puede usar esto. Pero, Otro método, mira, ¿qué método tienes? Morse y diagrama indicado. Porque el método de arrastre y el método de desaceleración tendrías que, en el problema se tendría que decir, el motor ha sido ensayado con un motor eléctrico o con una volante. Entonces, en ese caso no es Williams, sino tendrías que utilizar, bueno, tendría que ser el método Morse, ¿no? Pero tendría que dar más datos, ¿no? Otra cosa más. ¿Ya? Ese método solamente es para motores diésel, MEC. Si no es motor MEC, no puedes aplicar esto. Tienes que utilizar otra forma de determinar pérdidas mecánicas, ¿no? Tendría que haber otra manera. Muy bien, ¿alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿El método Morse se puede para MEC? Para cualquier motor. No solo MEC, MEC también puede. ¿Y cómo es que apagas un cilindro si es puro ignición? El método en un MEC, ¿cómo apagas? Simplemente no inyectas combustible. No inyectas combustible, un motor. Bueno, es que también tiene sus limitantes. Gracias por la pregunta.
¿Cómo funciona ese método Morse? Tú tienes los cilindros, entonces un cilindro lo cancela, lo anulas. ¿Cómo anulas un cilindro? Simplemente no le inyectas combustible a ese cilindro. Simplemente es así. O sea, si es un motor con inyección de combustible, sí se puede lograr. Si es un motor con carburador, no se puede, porque el carburador va para todo el motor. Entonces, no tendría que haber un carburador por cada cilindro, cosa que es impráctico, ¿no? Entonces, si es un motor con inyección, ahí sí puedes hacer. Y tiene que ser inyección multipunto, eso se llama inyección multipunto. Si es inyección directa, en buena hora, pero si es inyección indirecta, pero multipunto, también se puede hacer. Pero si es una inyección monopunto, ya no. ¿A qué se refiere con inyección monopunto? Hoy en día los motores son inyección, casi todos, cuando compras un carro, todos son motor con inyección de combustible. Ya no venden eso. ¿He visto? No sé, creo que no he visto. Los motores con carburador ya no he visto. La inyección de combustible se hace por cada cilindro, bien dentro de la cámara o bien fuera de la cámara. Si es fuera de la cámara se le dice inyección indirecta, pero es inyección, hay un inyector. Ahora, hay otros motores, otros sistemas en los cuales la inyección de combustible no es por cilindro, sino es en el colector de aire. Ahí hay un inyector que ese se llama monopunto. Lo que normalmente deberías comprar es el multipunto, ¿no? Que es por cada cilindro. Ya no importa que sea indirecto, pero ya es por cada cilindro. Ya se llama multipunto. En ese caso sí puedes realizar el método Morse. Si no, no se podría realizar el método Morse, ¿no? Si no, no habría una manera de cancelar cada cilindro. ¿Ya? Muy bien, a eso se refiere. En resumen, se han revisado las pérdidas mecánicas y se han definido los parámetros que permiten cuantificar dichas pérdidas. Existen tres tipos de pérdidas mecánicas: fricción, bombeo, accionamiento oscilatorio. La fricción depende fundamentalmente del régimen de giro del motor, ya lo hemos visto. El proceso de admisión y escape condiciona las pérdidas por bombeo, que solo importa en los MEC. También importa en los MEC, ¿ya? Esto no se mete en los MEC, también importa en los MEC. ¿Cómo incrementamos las pérdidas de bombeo, chicos? Con la restricción de aire o gas de escape. ¿Cómo restringes el aire en la admisión? Sí, con una válvula mariposa que tendría, ¿no? Eso restringe. En los gases de escape, ¿cómo restringes? Con la turbina o con cualquier otro elemento que esté ahí. Por ejemplo, si le colocas catalizadores, ya hace de que sea una restricción, ya aumenta las pérdidas de bombeo. Si le colocas filtros a los gases de escape, también. Y así. En la admisión, ¿qué elemento del sistema de distribución en la admisión aumenta las pérdidas de bombeo? Ya, si no hay válvula mariposa, ¿qué más hay? ¿Qué elementos están en la admisión de aire, chicos? El filtro. El filtro de aire aumenta las pérdidas de bombeo en la admisión, ¿ya? Por ejemplo, si estás en altura y tu motor no enciende, le quitas el filtro y vas a ver cómo va a encender, ¿ya? Pero eso también está mal, ¿no? Entonces, el filtro aumenta las pérdidas de bombeo, ¿ya? Aumenta las pérdidas de bombeo. La fricción depende fundamentalmente del régimen de giro del motor. El proceso de admisión y escape condiciona las pérdidas de bombeo y son solo de importancia en MEC. Se han mencionado algunas vías para reducir las pérdidas mecánicas. Se ha explicado 5 métodos experimentales utilizados para medir las pérdidas mecánicas: desaceleración libre, Morse, arrastre, Williams indicado, ¿no? El análisis comparativo de los métodos sugiere aplicar más de un método para obtener una mayor precisión de las magnitudes de las pérdidas mecánicas. Muy bien, chicos, eso sería. ¿Alguna duda hasta ahí respecto al tema? ¿Qué hora somos? 11:38. Ya estamos justo a tiempo. Entonces, voy colgando el QR, ya, o el PIN, y van entrando, ya, el Kahoot. Voy a llamar lista antes. Oye, mano, no quiero volver a eso para Mechi nomás. O es para Mechi. Profe, además del método Williams, que usted dijo que es el que más se presenta en los exámenes, ¿qué otro presenta? Así tienes que dar tu Si es motor MEC, es Williams, de frente. Si es motor MEC, todas las características del método Williams, nada más rápido de fondo. Si es un motor MEC, Método Williams. no se puede. Tendría que dar algún otro apoyo, ¿no? Algún otro apoyo.
Eso hay que hay órgano, pero Ay, no, pero para Meche, solo para Meche. No sé si tu carro usa gasolina premium, es mejor que es Meche, no es Meche. Porque si no la gasolina cuando tienes todo para evitar el auto encendido, dice. Bueno, no vamos a mutar. Bien, por ahí, no te pasa. Yo tengo un carro de Toyota. ¿Qué pasa, tío? Ya toca el primer puesto. A plena carga, cilindrada del motor. Con la cilindrada del motor, ¿qué tienes? Masa de aire. Con la masa de aire, ¿qué tienes? Y el dosado relativo, masa de combustible. Con la masa de combustible, ¿qué tienes? Energía que entra al motor, o sea, tienes esto de acá. Tienes esto. Ahora, ¿qué le tendrías que restar? Las demás pérdidas. ¿De dónde sacas las demás pérdidas? Sacas de acá. Sacas de acá. Ahí está. Pero ya claro, ya te dan la eficiencia total. Claro, de ahí sacas y de ahí puedes obtener el diagrama indicado, ¿no? Bueno, el diagrama indicado, no, claro, la potencia indicada. Y así puedes obtener muchas cosas. Puede ser el diagrama de Sankey, puede ser muchas cosas con esta. Sí, aquí está. Normalmente cuando se preguntas así que catálogos, son los más fáciles, ¿no? Son más fáciles de solamente saber interpretar nada más y saber esta parte. Eso y lo que está ahí al fondo, ¿no? Eso de ahí hay que saberlo muy bien y esto también. Ya nada más, con eso ya es suficiente. Solamente les quería mostrar. Eso igual lo voy a subir ya para que vayan a practicar. Vamos a llamar lista. Ya chicos, ahí está el QR y el
ese dibujo. Hay que regalarle un tarro a los demás. Yo perdí el mío, en la cabeza. Tiene doble. Ya chicos, muy bien, ya están todos. Ya vamos a empezar, ¿ah? 1, 2. ¿Alguien falta? Ya, ¿alguien más falta, chicos? ¿Ya están todos? No me veo. No más. ¿Alguien más? No tengo nada. ¿Nadie más? Ya, empezamos, ya. 1, 2 y 3. Pérdida mecánica. ¿Cuál representa el menor flujo de energía a modo relativo? Está fácil, ¿no? Potencia efectiva, pues, chicos. En relativo, ¿qué significa potencia efectiva? Concepto relativo. Cero, no hay potencia efectiva, es cero, es el menor de todos. Que se siente el sol. Chicos, la pregunta, ¿la potencia indicada sumada a la potencia de mecánica da como resultado la potencia efectiva? Potencia indicada. Sumada a la potencia. Falso. La resta. Falso, ¿no? Recontra falso, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya chicos? Siguiente. Que se siente el La sol. eficiencia mecánica aumenta a mayor velocidad de giro. Aumenta la mayor velocidad. No, falso. No, sí, a mayor velocidad hay más pérdidas, pues hay más pérdidas. Falso. No necesariamente, ¿no? Puede haber un punto en el que sí aumente, pero normalmente disminuye. Estoy leyendo la siéntate solo. ¿Cuál de las siguientes opciones no es parte de las pérdidas mecánicas? No es parte. Pero todos son. Igual de las anteriores, todos son parte de las pérdidas mecánicas, ¿no? Bombeo, fricción, elementos auxiliares son pérdidas mecánicas. Ahí está, ¿no? Casi empate. Que se siente otro lado. Las pérdidas sonoras pueden entrar como parte de las pérdidas mecánicas. Y fachín. Eso está fachín. Falso, hemos dicho que las pérdidas sonoras entrarían en cualquiera de las otras pérdidas que están ahí, ¿no? Pero no es parte de las pérdidas mecánicas. ¿Sí sirve? No, es como las vibraciones, ¿no? Se pierde. Sonido, vibraciones, todo eso. Ahora, Miguel Aún faltan cuántos, no, faltan 12 todavía, chicos. La vuelta. ¿Cuáles de las alternativas presentan pérdidas de bombeo nulas? O sea, ¿cuál no tiene esto de la cita? No me acuerdo, ¿cuál no tiene? Doble tiempo nomás y el chisme. Sí, bueno, de 2 tiempos, no. Porque este enlace es con 4 tiempos. Ninguna de las anteriores, ¿no? Los que han respondido acá están mal porque las pérdidas de bombeo nulas solamente son el motor de 2 tiempos. Está al costado. Ya. A su costado. ¿Cuál de los siguientes elementos se presenta el mayor porcentaje de pérdidas?
¿Qué vas a suponer que es pistón, pero pistón? Segmento de los anillos, muy bien, ¿no? Está en el material ahí, ¿no? Es donde ocurre la mayor presión. Están ahí, ¿no? Hay un versus. ¿En cuál zona de lubricación estarían situados los anillos del pistón a plena carga? Los anillos del pistón, ¿dónde estarían? ¿En límite, mixta, hidrodinámica? O ninguna. ¿Dónde era el gráfico temporal? No había un gráfico, ¿sabes? A plena carga, ¿o no? Estamos hablando a plena carga. Límite, creo era. Límite, ¿no? Los anillos del pistón están en la zona límite a plena carga. ¿Por qué? Porque la zona límite a plena carga está a mayor potencia, mayor presión, ¿no? Hay más fricción. Hidrodinámica no, imposible. Es más, los anillos están más en la zona límite, ¿no? Está triste, ¿verdad? Sí. Está triste. El mío ya está. ¿Cuál sería en la zona hidrodinámica? Cuando no, more ralentí, ¿no? Cuando no hay nada de potencia, no hay nada de presión, ahí podría ser. Los motores MEC presentan mayor pérdida de bombeo que los MECH. Sinceramente es como dices, es solo Falso. dos tipos de... No, recontra falso, ¿no? Lo hemos explicado por la palabra mariposa, más que todo. El uso de válvula variable es usado para reducir las pérdidas de fricción. Falso. No, las válvulas variables para las de bombeo. Está fallando a propósito. Los métodos de arrastre y de aceleración libre son realizados a motor apagado. Es bien fácil, ¿no? Esta creo que rápido tienen que responder. Verdadero. Verdadero, es a motor apagado. A ver, vamos a la siguiente. El método Williams es aplicado a todos los motores en rangos que no sean de bajas cargas o altas cargas. Todos. Falso, no, recontra falso. No, dijimos que a los MECH no usamos método Williams. Atrás de Alfito. No hubo cambio, estamos ahí. ¿Es necesario conocer el momento de inercia del motor por el método de aceleración libre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paco? Falso. No, por eso usa la volante, ¿no? Para justamente no saber el momento de inercia del motor. El método Morse es aplicado a todo tipo de motor. Verdadero, ¿no? Está a todo tipo. Ya va a acabar ya. ¿Cuál de los siguientes métodos es el más preciso para pérdidas mecánicas? Ah, ese también está fácil, ¿no? Está bien fácil eso. El más preciso, no el más práctico, el más preciso. Diagrama indicado, muy bien. Diagrama indicado, ¿no? Es el preciso, el más exacto de todos. Y la última pregunta, creo. No, falta, ¿no? Las pérdidas mecánicas representan el 30% de las pérdidas aproximadamente. Y ahora la pizarra está incluso escrito, ¿no? Falso. Más 4 que se han equivocado seguro. Ya. Y la última pregunta. La capacidad calorifica específica del glicol es mayor que la del agua.
Recontra falso, no hemos dicho que no es más. ¿El glicol solamente sirve para qué? Cambiar los puntos de ebullición, solidificación, más no para como un portador de energía. ¿Ya? No es un buen portador de energía. Muy bien, chicos, entonces con eso, ahora vamos a ver cómo quedó el pedido. Hoy la sudé. Muy bien, Rodrigo. Segundo puesto, Toshio. Ese robo. Primer puesto es Miguel Soto. No se olviden de medio punto para el examen, los que están en el podio, y 0.25 para David y Cristian, debe ser. Ya pues, chicos, entonces aproxímense por favor para